Por eso lo que necesitamos en estos momentos es que todos oremos a Dios, que los cardenales sean iluminados con la fuerza del Espíritu para elegir al Papa que Dios quiere, que haga su voluntad. Y por eso pido a los cardenales que en esa elección busquen, que seguramente lo van a hacer, busquen por encima de todo a Dios, que entonces encontrarán al hombre que la Iglesia necesita. La elección se desarrolla exclusivamente en la célebre Capilla Sixtina, donde los frescos de Miguel Ángel, representando el juicio final, contribuyen a hacer más viva la presencia de Dios, ante el que un día deberán rendir cuentas los cardenales electores. Previamente se han extremado los controles para evitar que sean instaladas dolosamente cámaras o grabadoras ocultas. Los cardenales juran sobre el Evangelio respetar las normas electorales prescritas por Juan Pablo II, desechar influencias exteriores y, caso de ser elegidos, desempeñar fielmente el cargo de Papa. Extra omnes. Después del juramento se pronuncia el extra omnes, todos fuera, y se quedan solo los cardenales, libres de toda influencia mediática, porque aquí no entrará ni un solo periódico, ni saldrá una sola noticia. Solo Dios les observa. Los cardenales se conocen todos, han tenido múltiples ocasiones de verse y tratarse a lo largo de los años, han coincidido en múltiples reuniones de trabajo en la Santa Sede y encerrados en el cónclave, hablando entre sí y sin influencias exteriores. No cabe sistema de elección más puro, sistema de elección más limpio, no cabe sistema de elección en que esté mejor garantizada la independencia y el acierto. Y estoy seguro de que de entre los cardenales electores saldrá aquel que realmente la Iglesia necesita como Papa. Nos conocemos bastante bien porque, naturalmente, los cardenales, tantos los de la curia como los que no pertenecen a ella, somos miembros de distintos dicasterios y, por tanto, participamos en diversas reuniones, como es obvio. Y además, en Roma hay 1000 modos de encontrarse, de manera que nos conocemos bastante bien. Las normas sobre el escrutinio son muy detalladas. En el momento de votar, cada elector jura que da su voto a quien en presencia de Dios creo que debe ser elegido. A continuación deposita su papeleta en un plato y con este la introduce en una urna. Una vez han votado todos, los 3 escrutadores leen en voz alta los nombres de las papeletas. Suman los votos y cosen las papeletas con un hilo. Si ninguno ha alcanzado los 2/3, se queman las papeletas y se procede inmediatamente a una segunda elección. Pueden realizarse 2 por la mañana y otras 2 por la tarde. Después de 3 días de fumata negra, es decir, sin resultado positivo, se suspende la elección por un día para una pausa de oración y de coloquio, y se recomienza. Tras 7 elecciones más, nueva pausa y 2 nuevas series de 7 votaciones. Si aún así no resultara elegido el Papa, se rebajaría la mayoría de 2/3 a la de la mitad más 1, o bien se elegirá entre los 2 que hayan tenido más votos, exigiéndose también, en este caso, la mayoría absoluta. Las normas para su propia sucesión dictadas por Juan Pablo II en 1996 prohíben a los cardenales toda forma de pactos, acuerdos o promesas de dar o negar el voto a alguno, pero no les prohíbe intercambiar ideas sobre la elección durante la sede vacante. Eso sí, les exhorta a no moverse por presiones, temores, simpatías, animadversiones o por la búsqueda de popularidad. Solo deben mirar a la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Al elegido se le pide su consentimiento y se le pregunta cómo quiere ser llamado. Tras la aceptación, el nuevo pontífice recibe un gesto de obediencia de los cardenales mientras se le prepara su nueva vestimenta papal. Tradicionalmente se confeccionaban sotanas blancas de 3 tallas distintas, previendo diversas posibilidades. Lo mismo ocurría con las sandalias rojas. En el ajuar no faltaba el sombrero, últimamente poco utilizado, y el anillo del pescador, símbolo de la autoridad papal. ¿A qué se deben tantas precauciones y esas reglas tan minuciosas?
Son el resultado de largos siglos de experiencia de traspasos de poder en la cúspide de la Iglesia. Una experiencia apasionante que vale la pena conocer. La transmisión de la autoridad en el concepto de la Iglesia no se hace de los electores al elegido, sino que viene de arriba abajo, es decir, del antecesor al sucesor, lo cual nos lleva automáticamente a Jesucristo, que es quien elige a Pedro, le entrega el poder de las llaves y le hace el primado del colegio apostólico. Cristo no dejó unas reglas para designar a los sucesores de Pedro. Si lo hubiera hecho, el método no habría variado con el paso del tiempo, como ha ocurrido. El derecho a regular la elección quedó en la misma Iglesia, en la persona de su pastor supremo. La elección de los papas, después de San Pedro, era semejante a la de cualquier elección episcopal, pues el romano pontífice era y es obispo de Roma. El clero y el pueblo de Roma, en los siglos primeros de la historia de la Iglesia, en los siglos del Imperio Romano, elegían al Papa, el clero y el pueblo de Roma, del mismo modo que el clero y el pueblo de cada diócesis elegía al obispo de cada diócesis y el Papa lo confirmaba. La primera elección papal de la que se tienen datos seguros es la del Papa Fabián en el año 236. Ocurrió de modo portentoso. Nadie había pensado en él cuando una paloma vino a posarse sobre su cabeza. El pueblo entusiasmado vio en ello la acción del Espíritu Santo y le aclamó unánimemente. La elección por inspiración divina o aclamación quedó recogida como posible forma de elección en normas posteriores hasta ser suprimida por Juan Pablo II. El Papa Símaco, en el año 499, fue el primero en reglamentar las elecciones papales. Disminuyó la influencia del pueblo y reforzó el papel decisivo del clero. Además, Símaco prohibió con pena de excomunión que en vida del Papa cualquier sacerdote intentara hacerse elevar al pontificado romano o lo prometiera a otro, dedicándose a recoger firmas o reuniéndose con ese fin. Durante la Alta Edad Media, el clero romano, después de elegir al Papa, pedía el plácet o confirmación del emperador cristiano para garantizar una benéfica armonía entre la comunidad eclesial y la sociedad civil. La venia imperial, sin embargo, nunca fue requisito para la validez de la elección. Hubo elecciones papales sin esperar el plácet imperial y esos pontificados fueron válidos. Durante el siglo X y parte del XI, el pontificado estuvo dominado por las familias nobles de Roma. Es un periodo oscuro conocido como el siglo de hierro del papado. De hecho, la época de mayor injerencia laica en las elecciones pontificias. Trajo la intervención de los emperadores alemanes, que esta vez fue benéfica. Colocaron en la sede romana a hombres santos y de valía que sacaron a la Iglesia de la crisis. A veces la Iglesia, la nave de Pedro, se me ocurrió decir una vez, y creo que no es ninguna tontería, ha surcado las poderosas aguas del mundo con tripulación pirata. Verdaderamente estaba en manos casi de los propios enemigos de la Iglesia. Y sin embargo la Iglesia siguió adelante y ahí está. Creo que fue San Agustín la primera persona que dijo, y todavía quedaba muchísimo por ver, que la Iglesia tendría tantos problemas en su presente y en su futuro que solamente su origen divino podía asegurar su supervivencia. San León IX logró arrancar de la Iglesia los males heredados del siglo de hierro, como la simonía o compra de cargos, y la investidura laica, y restauró la libertad en la elección. El enérgico Nicolás II terminó de sustraer la elección papal al poder secular, reuniendo un concilio en Letrán en 1059 y promulgando un trascendental decreto que reserva la elección del Papa exclusivamente a los cardenales. El Papa Nicolás II es una cosa que después Gregorio VII va a refrendar, determinará que los clérigos que deben intervenir en la elección tienen que ser exactamente los titulares de las iglesias que forman el cardium, es decir, el corazón de Roma. Y de este término latino es de donde nace lo que hoy llamamos cardenales. En realidad, el colegio de cardenales está formado por una serie de personas designadas por el Papa, a quienes se asigna una titularidad de una de las iglesias de Roma, curiosamente, y entonces es
un cuerpo, por así decir, limitado pero representativo de la Iglesia. Un siglo después, el Concilio III de Letrán, convocado por el Papa Alejandro III, prohibió cualquier recurso a la autoridad seglar en la elección papal. Estableció además la mayoría cualificada de 2/3 para la validez de la elección. El cónclave aparece cual regalo imprevisible en el siglo XIII. Su origen no es papal, sino, aunque parezca paradójico, popular. Los iniciadores de esta rigurosa costumbre no fueron los cardenales ni los romanos pontífices, sino el pueblo fiel, en un acto de coraje y cristiana sabiduría. El cónclave tiene su prehistoria. En 1216, en Perusa, murió Inocencio III. Los 19 cardenales reunidos en esa ciudad italiana tardaban en ponerse de acuerdo para elegir sucesor.